Desde que Rusia tomó el control de Crimea en 2014, Ucrania ha prometido que algún día recuperará su territorio. Durante años eso parecía imposible. El control de Rusia sobre la zona era simplemente demasiado fuerte, y cuando Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, en 2022 Kiev se vio obligado a enfocar sus esfuerzos en otras áreas para evitar que otras regiones cayeran bajo el control del Kremlin. Ahora las cosas han cambiado. Ucrania ha cambiado el rumbo de esta guerra, está ganando impulso a un ritmo acelerado, y de repente, la liberación de Crimea ya no parece un sueño imposible, sino una posibilidad muy real. Mientras las fuerzas ucranianas cortan lenta pero firmemente las conexiones con Rusia, debilitando el control del Kremlin y abriendo la puerta a algo mayor. Esto se ha gestado desde hace tiempo. Hace más de una década que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la toma forzosa de la península de Crimea. Él argumentó que era lo que la gente quería, y que Crimea siempre había sido y siempre debería seguir siendo rusa. Muchas personas en la región y otras partes de Ucrania no estaban de acuerdo, pero la operación de Putin fue planeada y ejecutada tan bien que Kiev tuvo pocas opciones y aceptó a regañadientes la nueva situación. Cuando la invasión a gran escala comenzó años después, en 2022, Rusia aprovechó su control de Crimea. Envió tropas, defensas aéreas, bombarderos y más hacia la región, usándolos para llevar a cabo ataques implacables en las regiones del sur de Ucrania. La península se transformó efectivamente en una plataforma de lanzamiento militar, y resultó crucial en los primeros días, cuando las fuerzas del Kremlin avanzaban rápidamente en lugares como Jersón y Zaporilla. Ucrania se dio cuenta de esto y comenzó a atacar activamente Crimea, siempre que tenía la oportunidad de hacerlo. Vimos ataques contra la flota del Mar Negro en la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, por ejemplo, así como ataques al puente del estrecho de Kerch, que conecta directamente la península con el territorio continental ruso. Pero esos ataques solían ser esporádicos y a Ucrania le resultaba difícil realmente generar o mantener una presión sostenida en la zona. Así, aunque sufría daños o pérdidas en la región, Rusia solía tener tiempo para recuperarse, hacer reparaciones y reabastecer sus fuerzas usando varias rutas clave de suministro. Utilizaba el puente, pero también dependía de ferries ferroviarios para transportar carga y suministros por el estrecho. Las fuerzas del Kremlin también establecieron corredores terrestres y rutas ferroviarias que iban desde regiones rusas, atravesando los territorios ocupados y llegando hasta Crimea. Con estas opciones, el ejército ruso mantuvo durante años una presencia considerable en la península. Ni cuando faltaron suministros o hubo ataques de drones y misiles ucranianos, tardaron mucho en llevar más personal, municiones y recursos a la región. Actualmente la situación es distinta. Por ejemplo, se cree que los comandantes rusos ahora evitan depender del puente para mover tropas o equipo militar. Esto ocurre porque Ucrania ha realizado varios ataques exitosos contra la estructura por años, incluyendo una explosión masiva en octubre de 2022 que provocó el colapso de varias partes de la carretera, otra serie de explosiones en julio de 2023, un intento de ataque con misiles en agosto de 2023 y un ataque explosivo submarino en junio de 2025. Aunque no ha habido explosiones ni incendios desde entonces, el puente permanece casi siempre en alerta roja, ya que drones y misiles ucranianos podrían aparecer en cualquier momento y lanzar partes de la estructura al mar. De hecho, sin ir más lejos, el 16 de mayo el tráfico a través del puente tuvo que ser suspendido por razones de seguridad durante un periodo de 11 horas antes de que se reanudara el servicio normal. El cierre causó retrasos prolongados en una docena de trenes, y esto sucede frecuentemente hoy en día. El puente a menudo tiene que suspender temporalmente sus operaciones cada vez que se detectan drones o misiles ucranianos en los cielos de Crimea o sus alrededores. Sin el puente, Rusia podía usar varios transbordadores ferroviarios para transportar personas y mercancías por el estrecho de Kerch. Así que Ucrania empezó a eliminarlos uno por uno. A inicios de abril de este año, el último transbordador, llamado Slavyanin, quedó inutilizado. La Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, la GUR, publicó imágenes del ataque, mostrando llamas y humo saliendo de la embarcación. Esa misma noche, las fuerzas de Kiev también atacaron el puerto ruso de Kavkaz, ubicado en la región de Krasnodar Krai, enviando un mensaje claro a su enemigo de que el flujo de suministros militares a través del estrecho de Kerch ya no sería permitido. Sin el puente ni la vía fluvial, las fuerzas rusas solo tenían una opción. Solo podían llevar suministros a Crimea desde el continente por las regiones ocupadas,
usando la autopista M14, también llamada autopista de Mariupol. Esta autopista se extiende por el sur de Ucrania, conectando Odessa en el oeste con el límite de la región de Donetsk y la frontera rusa en el este, pasando por las grandes ciudades de Jersón y Mariupol en el camino. Como Rusia controla gran parte de la región de Donetsk, pudo tomar el control de esta autopista y usarla para sus propios fines. Podía enviar tanques, vehículos de combate de infantería y transportes de tropas por la M14, pasando por la ocupada Mariupol y continuando, eventualmente saliéndose de la autopista y dirigiéndose hacia el sur, cruzando la frontera regional hacia Crimea. Durante años funcionó. La autopista estaba regularmente llena de vehículos rusos, soldados y suministros en camino a la península, y había muy poco que Ucrania pudiera hacer al respecto, ya que la carretera en sí estaba bastante lejos de las líneas del frente y razonablemente bien defendida. Los drones de Ucrania no llegaban lo bastante lejos para atacar la autopista seguido, y sus fuerzas debían priorizar otros objetivos más importantes. Pero en 2026 la historia es muy diferente. Ucrania no solo aprendió el arte de la guerra con drones, ya lo domina. Tiene vehículos aéreos no tripulados UAVs más grandes, mejores y más impactantes que nunca, con la capacidad de viajar más lejos y golpear más fuerte que sus predecesores más primitivos. Y Ucrania está usando esos drones con un efecto notable, convirtiendo la M14 en una verdadera autopista al infierno para los rusos. Todo esto ha sucedido increíblemente rápido. El 11 de mayo, blogueros y propagandistas militares rusos empezaron a alertar, informando que finalmente se habían visto drones ucranianos en la autopista, y ahora eran capaces de recorrer los 160 a 200 kilómetros o 100 a 124 millas necesarios para cruzar las líneas del frente y alcanzar esta arteria vital de la red de suministros del Kremlin. En los días siguientes, los mismos blogueros compartieron frenéticamente videos e imágenes de vehículos calcinados e incendios junto a la autopista, resultado de los ataques de drones ucranianos. Uno de esos blogueros, Alexei Chivov, calificó los ataques como una señal sumamente alarmante antes de continuar diciendo: "El enemigo ya llega a la arteria logística clave, usando drones de largo alcance con tecnología satelital de Starlink para eliminar objetivos lejos del frente". Vladimir Romanov, otro bloguero, afirmó que la sección Mariupol-Budiansk ya no era una vía segura, sugiriendo que la autopista se volvía cada vez más peligrosa al mostrar imágenes de un camión cisterna en llamas junto al camino. Ucrania también mostró informes e imágenes de ataques exitosos con drones en la zona. La brigada Azov informó en Telegram que los drones ucranianos pueden patrullar carreteras y atacar objetivos hasta 160 kilómetros detrás de las líneas de combate, lanzando una fuerte advertencia a los enemigos. El primer cuerpo de la base naval Azov continúa creando una zona sanitaria para la logística rusa. La profundidad de los ataques aumentará y Ucrania ha cumplido su promesa. Desde que surgieron los primeros informes, la M14 se ha vuelto uno de los sitios más peligrosos en los territorios ocupados para soldados rusos y vehículos militares. Ningún sitio es seguro, los drones ucranianos siempre están cerca. Armados con suficientes explosivos para destruir tanques y vehículos de infantería, estos drones kamikaze no tienen ningún problema en eliminar simples camiones de transporte y transportes de personal. Cada día, la autopista parece más una zona letal del frente que una línea de suministro segura. El bloguero ruso Maxim Kalashnikov la comparó con los campos de batalla de Afganistán. La ruta terrestre a Crimea se asemeja cada vez más a los caminos en Afganistán en los años 80. Restos de vehículos destruidos cubren los costados de las carreteras. El enemigo interrumpe el suministro con drones. Esto es una muy mala noticia para Rusia y solo va a empeorar. Antes de explicar cómo y por qué, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Lo desglosamos así cada semana. Los comandantes de Ucrania entienden que la M14 y las rutas cercanas son el único acceso de Rusia para suministrar Crimea, y buscan cortar esas líneas por cualquier medio. Residentes locales reportan que la autopista de Mariupol arde y ya es imposible para el equipo militar cruzarla con seguridad. Blogueros y comandantes rusos han alertado y solicitado reforzar defensas e implementar medidas contra drones en la zona, como redes de camuflaje para proteger la carretera y crear barreras entre drones y vehículos. Hasta ahora no hay señales de instalación de redes u otras protecciones contra drones. El único avance ruso relevante fue el 21 de mayo cuando Vladimir Saldo, gobernador de Jersón,
decretó restringir temporalmente el tránsito de vehículos de carga en parte de la autopista que Rusia llama Novorossiya o Nueva Rusia. Sin embargo, Saldo señaló que los vehículos militares todavía tienen permitido transitar por esta ruta, así como los camiones que transportan otros bienes esenciales. Su decisión causó confusión, y un bloguero afiliado al Kremlin señaló que esto facilitará a los operadores de drones ucranianos atacar objetivos militares en la autopista, pues ya no deberán diferenciar entre vehículos militares y civiles. El Instituto para el Estudio de la Guerra indica que el decreto de Saldo prueba que las tácticas ucranianas funcionan. Saldo restringió el movimiento en la autopista M14, lo que muestra que los ataques ucranianos han vuelto peligrosa esta ruta y probablemente afectarán la logística rusa en la Ucrania ocupada. La reducción de vehículos en la carretera afectará tanto a los soldados en Crimea como a los civiles de la región. De hecho, ya hemos llegado a un punto en el que Rusia se ha visto obligada a introducir un sistema de racionamiento de combustible para los autos en la ciudad portuaria de Sebastopol. El 23 de mayo, agencias de noticias informaron que el gobernador Mikhail Razbosayev anunció que por desafíos logísticos no especificados, las ventas de combustible en la ciudad más grande de Crimea se restringieron al 20%, 20 litros o 5.3 galones por vehículo hasta que la situación mejore. A su vez, el ánimo y la moral en toda la península seguirán cayendo en picada, y si Ucrania puede mantener su intensidad, pronto podría volverse completamente inviable e insostenible para Rusia seguir dependiendo del M14. Si eso pasa, el Kremlin no podrá mover suministros seguros a Crimea. Desde ahí, Ucrania solo debe eliminar a los soldados rusos y las instalaciones militares de la región, sin preocuparse por reemplazar activos dañados o destruidos. Esto ya está sucediendo. Un informe de Noviny Live revela que las fuerzas de defensa ucranianas atacan activamente sistemas de defensa aérea en toda Crimea, con mayor intensidad y regularidad en los últimos días, obligando al enemigo a reubicar los pocos sistemas que aún le quedan. Dmytro Pletnyuk, un portavoz de la Marina ucraniana, confirmó que las fuerzas del país están atacando radares y lanzadores de misiles rusos. Durante el último año, se han reportado daños o destrucción de importantes activos de defensa aérea, incluyendo sistemas como los S-300 y S-400 y radares Nevo-U. Pletnyuk afirma que hay más oportunidades para que drones y misiles ucranianos sobrevuelen Crimea y destruyan más objetivos, lo que sugiere que las defensas restantes de Rusia son ineficaces para detener el trabajo de las fuerzas de defensa de Ucrania, o que en realidad hay algún tipo de escasez. Destacó que, por los ataques y la presión sobre la flota del Mar Negro del Kremlin, Rusia no envía barcos de forma efectiva. Ahora no hay unidades en el mar. Eso indica que el Kremlin ni siquiera puede confiar en buques de guerra y cruceros de misiles para proteger el territorio robado en Crimea. Y con menos defensas aéreas para proteger su infraestructura e instalaciones militares, Crimea es cada vez más vulnerable a ataques aéreos. Esto fue confirmado por el experto en aviación ucraniano Anatoly Kravchinsky en una entrevista con Radio NB el 19 de mayo. Según Kravchinsky, Ucrania está empezando a ver los activos rusos en Crimea como presas fáciles para ataques no tripulados, y agregó que Kiev está utilizando tanto drones aéreos como navales para eliminar lo que queda de las defensas costeras del Kremlin. Crimea ahora es accesible para nosotros. Los rusos lo saben, aunque siguen enviando más sistemas de guerra electrónica y defensa aérea. Continuó argumentando que, a medida que ocurren más de estos ataques, Rusia está perdiendo gradualmente la capacidad de proteger sus instalaciones en toda la península. Cito, por ejemplo, los numerosos ataques exitosos al aeródromo de Belbek, donde Ucrania pudo eliminar recientemente un sistema de defensa aérea Pantsir S-2, así como varias piezas adicionales de infraestructura. Y en el pasado, ha eliminado aviones interceptores MiG-31 y otros activos importantes del enemigo. En resumen, el experto dijo que Crimea es ahora más fácil de atacar y que Ucrania logró la paridad aérea allí usando sistemas no tripulados en vez de aviones. Pero la paridad es solo el comienzo. Ucrania no quiere simplemente estar a la par con Rusia en Crimea, quiere expulsar al enemigo del territorio de una vez por todas. De hecho, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha expresado repetidamente su deseo de ver a su país reformado en su totalidad, con cada pedazo de tierra que Rusia ha tomado devuelto a su legítimo dueño. Eso incluye no solo los territorios de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, sino también Crimea. Aunque está lejos del frente, Crimea parece ser uno de los territorios más fáciles de liberar para Ucrania. Sus fuerzas están logrando aislar la zona,
Están eliminando sus defensas y están haciendo que sea casi imposible para Rusia mantener el control. Eso es un gran problema para Putin, en particular, quien hizo de la anexión de Crimea a Rusia una de sus misiones personales. Era parte de su legado y una de las razones por las que sería recordado como uno de los grandes gobernantes de Rusia. Durante años creyó haberlo logrado y salido con la suya, y disfrutó la admiración de los muchos rusos que desde entonces han llegado a vivir o vacacionar en la región. Ahora, lo que Putin pensó que era su mayor victoria se está convirtiendo rápidamente en su derrota más vergonzosa. Ucrania está recuperando el control y efectivamente tiene el futuro de Crimea en sus manos, pero aún está por verse qué decide hacer a continuación. Algunos desean un asedio a gran escala, con tropas ucranianas recuperando su territorio por la fuerza, pero es poco probable que eso suceda pronto. Eso estaría completamente en desacuerdo con la estrategia general de Ucrania y su enfoque en aprovechar al máximo los recursos que tiene a su disposición. Un ataque a Crimea requeriría muchas tropas y recursos, y podría abrir brechas en el frente que Rusia aprovecharía. Tampoco hay todavía una ruta clara hacia la región. Ucrania primero tendría que recuperar el territorio perdido en la región de Jersón antes de avanzar hacia Crimea. Probablemente veremos un asalto aéreo continuo y más intenso en la región. Habrá cada vez más drones sobre la autopista de Mariupol, listos para atacar cualquier vehículo militar ruso que cruce y pronto las fuerzas de Putin podrían verse incapaces de depender de esta carretera, lo que sumiría a la región en más caos al reducirse al mínimo el suministro de combustible, alimentos y municiones. Es probable que los drones y misiles ucranianos sigan destruyendo activos militares en la península, debilitando el control del Kremlin y mostrando a la población que ni siquiera el ejército ruso puede protegerlos. No solo en Crimea Ucrania está dando pasos importantes. Al iniciar la guerra con Rusia, Ucrania apenas tenía una armada digna de ese nombre. Sin embargo, de alguna manera logró anular por completo la amenaza de la flota rusa del Mar Negro, dañando e incluso hundiendo numerosas embarcaciones enemigas, incluido el famoso crucero de misiles Moskva. Muchos buques de guerra del Kremlin tuvieron que huir y esconderse en puertos y bases navales que parecían seguras. Pero en su ataque más reciente, Ucrania demostró que ningún lugar es realmente seguro para los buques rusos, ya que acaba de destruir una de las mejores fragatas de Vladimir Putin, la Admiral Essen. La Marina rusa ya no solo está contra las cuerdas, sus activos están siendo eliminados sistemáticamente del mapa uno por uno, y no hay nada que sus comandantes despistados puedan hacer para detenerlo. El ataque ocurrió la noche del 23 de mayo en la base naval de Novorossiysk, en la región de Krasnodar, Rusia. Novorossiysk es una de las mayores ciudades portuarias de Rusia en el Mar Negro y la base principal de la flota del Mar Negro, y se ha convertido en un objetivo cada vez más popular para los drones y misiles ucranianos, con múltiples ataques exitosos registrados en esta zona en las últimas semanas y meses. El Kremlin se ha visto obligado a mirar impotente cómo todo, desde barcos hasta terminales petroleras y cuarteles generales militares, han sido destruidos y incendiados. Y el ataque más reciente es, sin duda, uno de los más devastadores que se han visto hasta ahora. El mayor Robert Magyar Brovdi, destacado comandante de sistemas no tripulados de Ucrania, compartió en línea los detalles y videos de los impactos y sus consecuencias. Brovdi reveló que varias unidades participaron en esta misión de ataque en profundidad, incluyendo tripulaciones del 9º Batallón Kirov, la Brigada Némesis número 412 y la Brigada de Aviación de Ataque no tripulada número 414. Juntos, estos operadores experimentados atacaron 2 buques navales rusos, la fragata clase Almirante Grigorievich o buque proyecto 11.356R llamado Almirante Essen y un buque misilístico aerodeslizador del proyecto 1239 cuyo nombre no fue revelado. Antes de detallar los daños, veamos de cerca los barcos en cuestión. El Admiral Essen es una fragata de misiles guiados y una de solo 6 barcos en su clase. Se estima que solo 3 de esos barcos, incluido el Essen, están en servicio actualmente con la Armada rusa. 2 ya se vendieron a la India y el último se venderá a un país no especificado cuando esté listo. Construido en el astillero Yantara en Kaliningrado, el diseño del Almirante Essen se basó en la clase Talwar preexistente o fragata Proyecto 11.356 construida por Rusia para la Armada de la India. Se consideraba una pieza vital en el objetivo de modernizar la flota del Mar Negro,
y Rusia no escatimó gastos para llevar este proyecto a cabo. Cada fragata está valorada en aproximadamente 450 a 500 millones de dólares. Como se podría esperar de un precio tan elevado, estos son buques de muy alto nivel, con especificaciones técnicas bastante impresionantes, al menos en papel. Cada fragata, por ejemplo, cuenta con un desplazamiento estándar de 3.620 toneladas y un desplazamiento total de 4.000 toneladas. Miden poco más de 409 pies o 124.8 metros de longitud con una manga de 49 pies y 10 pulgadas, es decir, 15.2 metros. Pueden alcanzar velocidades máximas de 30 nudos, es decir, 35 millas por hora o 56 kilómetros por hora, lo cual es bastante rápido para una embarcación de este tamaño, y presume un alcance de 4.850 millas náuticas, 5.580 millas o 8.890 kilómetros y una autonomía de 30 días. El almirante Eson transporta hasta 200 tripulantes y posee un gran arsenal de armas y tecnología militar avanzada. Por ejemplo, tiene un radar de búsqueda aérea, Fregat M2M, para detectar amenazas aéreas entrantes, así como múltiples radares de búsqueda de superficie y radares de control de tiro, además de un sistema de sonar MGK 335 EMO3. También cuenta con un amplio sistema de guerra electrónica y lanzadores de señuelos KT-216. En cuanto a armamento, el almirante Eson tiene un cañón naval A190E0, uno de 100 milímetros que tiene una cadencia máxima de fuego de 60 disparos por minuto y puede lanzar municiones altamente explosivas antiaéreas o de fragmentación. También cuenta con 8 celdas de lanzamiento vertical VLS para misiles de crucero calibre Onyx o Tsiakon, además de 24 celdas VLS adicionales para misiles superficie-aire. También hay 2 cañones rotativos AK-630 a bordo, junto con hasta 8 sistemas de defensa aérea portátiles IGLA o Verba MANPADS, un lanzacohetes antisubmarino RBU-6000 y un par de lanzatorpedos dobles tipo 53. En resumen, esta es una embarcación increíblemente bien equipada, diseñada para cumplir con los rigurosos estándares requeridos para la guerra naval moderna. Sin embargo, esas costosas defensas no lograron detener los drones de Ucrania. La otra embarcación atacada fue una corbeta de misiles guiados clase Bora, Proyecto 1239 tipo aerodeslizador. A diferencia de otras embarcaciones usadas para desembarcos o transporte, el Proyecto 1239 fue diseñado solo para combate marítimo y es uno de los catamaranes de combate más grandes. Solo se han construido 2 de estos barcos, aunque se informa que hay más planeados para el futuro. Tienen un desplazamiento de poco más de 1.000 toneladas y miden 215 pies de largo, es decir, 66 metros con una manga de 56 pies o 17 metros. Cada uno está impulsado por 4 generadores diésel de 200 kilovatios y una variedad de motores de alta potencia, lo que les permite alcanzar 55 nudos, es decir, 63 millas por hora o 102 kilómetros por hora y un alcance máximo de 2.500 millas náuticas. Con una tripulación mínima de 35 personas, el Proyecto 1239 no está tan bien equipado como el almirante Eson, pero aún así cuenta con una amplia gama de sensores, sistemas de guerra electrónica y armas. Eso incluye un sistema de radar de detección y designación de objetivos Monument E, un sistema de control de fuego de misiles Mosquit E, múltiples lanzacohetes de señuelos, una dotación completa de 8 misiles antibuque y también un sistema de misiles superficie-aire OSA-MA. Estas embarcaciones eliminaban barcos enemigos más grandes y daban cobertura a sus formaciones en zonas costeras o interiores, pero sus defensas demostraron ser insuficientes contra vehículos aéreos no tripulados ucranianos, UAVs, la noche del 23 de mayo. Controlados con habilidad y precisión por los operadores expertos de Ucrania, varios drones lograron impactar con éxito ambos barcos, que estaban estacionados en el momento del ataque, convirtiéndolos efectivamente en un par de blancos fáciles. El almirante Eson estaba atracado en la base naval de Novorossiysk. El video muestra al menos un dron impactando la embarcación, y los informes señalan que 3 UAV más chocaron contra la fragata, que intentó sin éxito derribarlos con sus defensas a bordo. La corbeta, Proyecto 1239, estaba sobre un colchón de aire en la misma base cuando fue alcanzada. Otra vez, varios drones impactaron con éxito la embarcación. No se ha especificado el daño en ambos barcos, así que solo podemos especular sobre el impacto del ataque. Sin embargo, incluso si ambas embarcaciones siguen a flote, todavía existe una gran posibilidad de que no estén en condiciones de operar durante bastante tiempo.
Cada una podría haber sufrido daños graves en su casco, cubierta o en varios sistemas y defensas, y Rusia tendrá que invertir tiempo, dinero y recursos en repararlas antes de que puedan volver a navegar. Sabemos que Ucrania ha usado drones más robustos y con cargas útiles superiores al promedio últimamente. Si fue así el 23 de mayo, las embarcaciones podrían estar en peor estado del esperado, requiriendo reparaciones y mantenimiento más extensos y costosos para volver a ser aptas para navegar. Algunos sistemas podrían incluso ser irreparables y podrían necesitar ser reemplazados por completo, lo que requiere aún más tiempo y esfuerzo. Incluso si los barcos solo sufren daños menores, este ataque es relevante, porque muestra que los barcos rusos no tienen dónde esconderse. Los comandantes del Kremlin pueden seguir moviéndolos entre diferentes puertos y bases, pero los equipos de drones de Ucrania seguirán cazándolos con una precisión implacable y una eficiencia increíble una y otra vez. Y mientras más ocurre eso, más difícil le resulta a Rusia usar su flota del Mar Negro de forma significativa. Al inicio de la guerra, las fuerzas del Kremlin dependían de fragatas y cruceros lanzamisiles en el Mar Negro para atacar pueblos y ciudades ucranianas. Actualmente, son más reacios a usar estos buques de guerra, ya que saben que los drones de Ucrania localizarán sus posiciones y enviarán enjambres para destruirlos. Si esos barcos están demasiado lejos del puerto, existe una posibilidad real de que se hundan, llevándose a cientos de tripulantes y toda su tecnología militar y misiles al fondo del mar. Por eso, muchos de los principales buques rusos, como el almirante Essen, siguen en los puertos, sin aportar al esfuerzo bélico y convirtiéndose en blancos fáciles para sus rivales. Y Ucrania tiene toda la intención de seguir encontrando y atacando estos objetivos hasta que cada uno de ellos sea eliminado, con el propio Magyar declarando claramente: «Estás condenado a hundirte algún día, pedazo de chatarra oxidada, no puedes esconderte». Una nota rápida, estás viendo el show militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Esta no es la primera vez que Ucrania ataca al almirante Eson. Tampoco es la segunda vez. Es el cuarto ataque reportado contra esta embarcación. El primero ocurrió en 2022, durante las primeras etapas de la guerra. Al mismo tiempo que Ucrania hundió el Moskva, las autoridades informaron que el almirante Eson sufrió daños graves y fue retirado de combate tras un ataque con misil de crucero Neptuno. Se cree que la fragata fue retirada posteriormente de la zona de conflicto para someterse a reparaciones. Las tripulaciones de drones ucranianas siguieron buscando señales del buque de guerra durante meses y años, listas para volver a dejarlo fuera de combate. En marzo de 2026 tuvieron su oportunidad. La noche del 2 de marzo, para ser exactos, el almirante Eson volvió a sufrir graves daños en otro ataque ejecutado a la perfección en el puerto de Novorossiysk. Según informes, Ucrania atacó la superestructura del barco, lo que provocó un incendio masivo que ardió durante unas 18 horas y dañó varios de los sistemas críticos necesarios para las operaciones de combate. Los lanzagranadas del barco, usados para disparar bengalas térmicas y difusores de señales de radio, explotaron durante el ataque. El complejo de guerra electrónica TK-25, diseñado para detectar radiación de radar y generar interferencias, también fue dañado, reduciendo significativamente la capacidad defensiva de la fragata. Se informó que varios radares del Eson fueron dañados o destruidos en el ataque, incluidos los que detectan objetivos ucranianos y guían misiles Caliber. En resumen, el ataque erradicó la capacidad de la fragata para lanzar misiles contra Ucrania, anulando las capacidades ofensivas de una de las posesiones navales más valiosas de Rusia. Un buque de guerra de $500 millones de repente no valía nada. Las fuerzas ucranianas de sistemas no tripulados no querían quedarse de brazos cruzados y darle tiempo y libertad a su enemigo para llevar a cabo las reparaciones necesarias. Un mes tras el ataque de marzo, el 6 de abril, atacaron otra vez. Novorossiysk, una vez más, sintió la furia de los drones ucranianos, y expertos en inteligencia de fuentes abiertas revelaron que el almirante Eson no había pasado la noche ileso. Imágenes satelitales del sitio indicaron que la fragata sufrió nuevos impactos en la sección de proa, justo al lado del cañón naval A-190 de 100 milímetros. En esa área están los sistemas de manejo de anclas, componentes auxiliares del barco y el sonar para detectar submarinos debajo. Ese sistema de sonar es muy frágil. Incluso pequeños daños pueden hacer que no funcione bien. Así que si fue afectado en el ataque, los expertos estiman que Rusia tendría que gastar una cantidad significativa de tiempo y dinero para volver a ponerlo en funcionamiento. Algunos señalaron que el ataque probablemente dañó la movilidad del barco,
impidiéndoles salir del puerto. Eso, a su vez, haría aún más fácil para Ucrania atacar de nuevo, que es exactamente lo que ocurrió en mayo, además de reducir aún más la capacidad de Lezhon para salir al Mar Negro y lanzar cualquier tipo de ataque contra Ucrania. Marzo, abril y ahora mayo. 3 meses y 3 ataques al buque de guerra más valioso de Rusia. Esa es una historia de éxito para Ucrania, pero una humillación para la armada rusa. Un ataque podría haberse excusado, pero en cuanto ocurrió ese ataque inicial en marzo, cualquier fuerza militar competente debería haber tomado medidas preventivas integrales para evitar que volviera a suceder. Rusia debió asignar más medidas antidrones y sistemas de defensa aérea en Novorossiysk, o instalar mejor cobertura de radar para detectar y responder a los drones de forma más proactiva. Pudieron haber usado equipos móviles en tierra para vigilar y derribar los drones ucranianos al acercarse. Sin embargo, no parece haber mejorado significativamente las defensas de la zona. En cambio, simplemente permitió que Ucrania entrara sin oposición y atacara con impunidad, asestando un golpe devastador tras otro, dejando al Kremlin con menos recursos para utilizar y con facturas de reparación cada vez más caras que afrontar. Para empeorar las cosas para Rusia, el almirante Eson y la corbeta Proyecto 1239 no fueron los únicos recursos dañados la noche del 23 de mayo. Magyar también informó una lista impresionantemente larga de objetivos adicionales que sus operadores de drones lograron atacar, incluyendo un sistema de misiles superficie-aire OSA en Donetsk, con un valor de unos $10 millones, además de una base trasera y un centro logístico usados por el Sexto Ejército de Fuerzas Aéreas y Defensa Aérea de Rusia en Rovenki, región de Lugansk. También se atacó un puesto de mando de drones en la región de Jersón, así como algunos camiones cisterna de combustible y vehículos blindados en la región de Zaporilla. De regreso en Novorossiysk, también atacaron los terminales petroleros Chastskaya y Gorchikova. Se informa que este es el mayor sitio de almacenamiento de petróleo en el Cáucaso, con capacidad para almacenar hasta 1.2 millones de toneladas de combustible. Una amplia variedad de activos en una amplia variedad de ubicaciones, todos atacados con éxito y ya sea dañados o destruidos en el transcurso de una sola noche. Eso es un testimonio notable de lo bien que Ucrania ha logrado dominar el arte de la guerra con drones. Mientras Rusia continúa lanzando sus enormes enjambres contra pueblos y ciudades ucranianas, simplemente esperando causar el mayor daño posible, sin ninguna intención clara ni un objetivo general que respalde sus tácticas, Ucrania está siguiendo un enfoque mucho más medido y metódico. Selecciona objetivos con cuidado y reúne inteligencia sobre los activos más importantes para Rusia, la infraestructura que sostiene su industria petrolera y el costoso equipo militar que usa para sus ataques de largo alcance contra ciudades y civiles ucranianos. Sus agentes rastrean estos objetivos, ubican posiciones y eligen el mejor momento para eliminarlos. Y está funcionando. Con cada semana que pasa, surgen más informes de ataques ucranianos exitosos. No solo a lo largo de las líneas del frente o a 10 o 15 millas detrás de ellas, sino también en lo profundo de las regiones ocupadas y el territorio ruso. Los drones viajan lejos tras las líneas enemigas, localizando y eliminando los objetivos más importantes para el Kremlin, causando miles de millones de dólares en daños, y poco a poco, pero con certeza, reduciendo la capacidad de Rusia para librar esta guerra al hacerla mucho más costosa e insostenible. Llevan la guerra al pueblo ruso no atacando civiles o infraestructura civil, sino iluminando cielos rusos con incendios y explosiones al atacar repetidamente buques de guerra y refinerías de petróleo. Esto ayuda a romper el mito de que la maquinaria de guerra del Kremlin es todopoderosa y socava las afirmaciones de Putin de que Rusia está por ganar. Como resultado de los ataques repetidos y cada vez más efectivos de Ucrania, incluso los nacionalistas rusos más radicales y los llamados blogueros Z han comenzado a criticar las decisiones de Putin y a señalar lo que consideran un nivel casi vergonzoso de incompetencia entre el liderazgo militar del país. Mientras tanto, el público en general opina cada vez más que la guerra debe terminar lo antes posible, y las encuestas muestran que la popularidad del presidente está disminuyendo día con día. Historias como esta muestran lo mal que está la defensa aérea de Rusia, ya que no es que Ucrania apenas logre golpear un objetivo aislado cada 2 semanas. En cambio, está logrando atacar múltiples objetivos en varias regiones, todo al mismo tiempo. Eso no debería ser posible. Rusia ha gastado miles de millones en esta guerra. Debería tener las defensas necesarias para detener algunos de estos ataques, pero claramente no puede hacerlo, ya que Ucrania también se ha enfocado intensamente en eliminar la mayor cantidad posible de baterías antiaéreas, radares y sistemas de misiles.
abriendo los caminos para que drones y misiles puedan volar sin oposición y dejando objetivos como el almirante Eson completamente expuestos. Ucrania acaba de desmontar el mito de la defensa aérea rusa otra vez. Eliminó otra importante instalación militar rusa, acabando con aproximadamente 100 soldados enemigos en el proceso. Es solo el último de una larga serie de ataques cada vez más devastadores, perfectamente planeados y ejecutados sin errores, demostrando el poder cada vez mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas y las perspectivas cada vez más débiles de sus oponentes. Los detalles del ataque fueron compartidos el 21 de mayo por nada menos que el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Confirmó que el equipo alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, realizó el ataque contra una sede del Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB, presuntamente ubicada cerca de Genishevsk, ciudad portuaria en la región parcialmente ocupada de Jersón, al sur de Ucrania. Al mirar hacia el mar de Azov, Genishevsk se encuentra en el Arabatska Kosa o Flecha de Arabat, una barra de arena que separa el mar del mar de Azov, una serie de lagunas saladas, y se extiende hasta el este de Crimea. Allí, según informes, el FSB había establecido un puesto de mando bastante grande, y algunos analistas sugieren que reutilizaron algún tipo de hotel antiguo o complejo turístico. No importaba su uso previo, el área fue completamente tomada por el Servicio Secreto de Rusia, con 9 edificios principales. Todos esos edificios fueron atacados por operadores de drones de Ucrania, líderes mundiales. Se reporta que algunos UAVs impactaron techos y otros entraron por ventanas para explotar los edificios desde dentro. Se reportaron numerosas explosiones a gran escala en el sitio y posteriormente también se desató un incendio masivo. Esto se respaldó con un video compartido en línea por el SBU, que mostró claramente el gran impacto de los drones al chocar con partes del complejo, causando fuertes explosiones, metralla y humo. El servicio de monitoreo satelital de la NASA detectó altas firmas térmicas en los sitios del ataque el 17 de mayo, la fecha en que supuestamente ocurrió. El informe de Zelensky dio más detalles sobre el ataque. Los soldados del Centro de Operaciones Especiales A del SBU han obtenido buenos resultados. El cuartel general del FSB ruso fue atacado y un complejo antiaéreo Pantsir S-1 fue destruido en nuestro territorio ocupado. Gracias a esta operación, los rusos perdieron cerca de 100 ocupantes entre muertos y heridos. Los rusos deben entender que deben acabar esta guerra. Las sanciones ucranianas a mediano y largo plazo seguirán. Analicemos los hechos. Zelensky mencionó un Pantsir SS-1, uno de los mejores sistemas de defensa aérea de Rusia. El SS-1, parte de la familia Pantsir, es un sistema autopropulsado de misiles, tierra-aire y artillería antiaérea de corto y mediano alcance, diseñado para proteger unidades militares, infraestructura y otras defensas aéreas. Emplea cañones automáticos de 30 milímetros y misiles guiados por radar, usando radar de adquisición y sistemas electro-ópticos para rastrear hasta 40 objetivos simultáneamente. Puede enfrentar varias amenazas a la vez, desde aviones y helicópteros hasta drones o municiones de precisión. En resumen, este es un equipo de alta gama y los Pantsir se han usado mucho durante el conflicto. Rusia ha confiado en ellos para ayudar a contrarrestar el efecto de los enjambres de drones ucranianos y aviones que vuelan a baja altura. Por ejemplo, cada unidad cuesta hasta $20 millones, por lo que Ucrania, al destruir una, demuestra éxito para Kiev y supone otra pérdida económica para el enemigo. Luego está el costo humano del ataque. Se calcula que 100 soldados rusos murieron o resultaron heridos en un solo día. No hay confirmación externa sobre el número de bajas, pero los videos muestran un panorama claro. Las explosiones son tan grandes que es casi imposible que alguien en alguno de esos edificios haya logrado salir ileso. Aunque la estimación ucraniana sea algo alta, es probable que al menos haya habido decenas de bajas rusas. Pero quizá el elemento más condenatorio de toda la historia es el hecho de que había un sistema de defensa aérea en esta zona, el Pantsir S-1, pero claramente no fue suficiente para proteger la instalación, ni siquiera para defenderse a sí mismo. Analistas creen que esos drones recorrieron unos 200 kilómetros o 125 millas para llegar a su destino, quizá más según su punto de lanzamiento. Recorrieron ese camino, cruzando posibles defensas aéreas y el Pantsir que eliminaron, pero no fueron derribados. El tamaño del impacto indica que los drones tenían ojivas más grandes de lo normal. Por mucho tiempo, al planear y ejecutar ataques con drones, Ucrania debía elegir entre alcance o distancia. Solo podía tener una u otra opción, ya sea enviar sus drones más lejos pero con ojivas más pequeñas,
o cargar más poder explosivo, pero teniendo que enfocarse en objetivos más cercanos a casa. Sin embargo, por lo que sabemos sobre este ataque, parece que el problema de esta compensación por fin se ha resuelto, ya que Ucrania parece estar lanzando ataques con drones más dañinos y devastadores contra objetivos que están a distancias significativas. Y esto no es solo un incidente aislado, es parte de una lista cada vez más larga de ejemplos de que Rusia es completamente incapaz de proteger adecuadamente sus lugares más importantes, incluso aquellos que están bastante lejos de las líneas del frente. De hecho, solo un par de días después del ataque en Jersón, durante la noche del 19 de mayo, Ucrania celebró otro ataque exitoso, esta vez en lo profundo de la región ocupada de Donetsk, en la ciudad de Shizn. Ahí, pilotos de drones de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania llevaron a cabo un ataque de precisión contra sus contrapartes rusas. Destruyeron un centro de entrenamiento donde las fuerzas armadas rusas preparaban operadores de UAV para combate. Robert Brovdy, conocido como Magyar, es un portavoz destacado de las fuerzas de sistemas no tripulados y compartió detalles del ataque en Facebook. Reveló que la misión había sido nombrada Nieve para Ahmad, ya que Shizna se traduce como nevado en inglés. Magyar también explicó que se utilizaron 11 drones de ataque, cada uno armado con ojivas de 100 kilogramos o 220 libras y luego reveló el impacto del ataque. Atacamos una instalación de entrenamiento y producción, además de un punto de despliegue temporal del 78 Regimiento Motorizado de propósito especial Seva Ahmad, nombrado por A. Kadyrov, parte de la 42ª División del Ejército de los Gusanos. El complejo principal de 2 pisos, que cubre 2.484 metros cuadrados, albergaba instalaciones para el ensamblaje de vehículos aéreos no tripulados y ojivas, así como un piso donde se encontraban estacionados los miembros del personal. El almacén de municiones en el sótano dejó huellas imborrables en los gusanos presentes. Magyar agregó que se estima que 65 cadetes de las Fuerzas Especiales rusas y el jefe del centro, quien también es doctor de la Academia Rusa de Servicios de Cohetes y Artillería, apodado Bury, murieron en el ataque. Este es justo el tipo de lugar que los rusos deberían proteger. Está en territorio ocupado, es una ubicación militar importante y no debería haber sido tan difícil para lo que se supone que es el segundo ejército más fuerte del mundo establecer defensas aéreas adecuadas a su alrededor. Sin embargo, una vez más, los drones ucranianos pudieron volar hacia la zona sin oposición y eliminar su objetivo con total impunidad. Y este tipo de cosas está ocurriendo con una regularidad cada vez mayor a medida que avanza la guerra. A fines de abril, operadores de drones del 413º Regimiento Independiente atacaron con éxito el centro Baz Samat de Rusia, un sitio clave de desarrollo de drones en la región ocupada de Zaporilla. El informe militar señaló que el ataque fue contra un punto de despliegue temporal y talleres donde las fuerzas rusas producían y equipaban vehículos aéreos no tripulados, sistemas robóticos terrestres y equipos de guerra electrónica. A principios de abril, hubo un ataque aún mayor, en el que numerosos objetivos fueron borrados de la faz de la Tierra por los letales pilotos de drones de Ucrania. En una sola noche, el 15 de abril, fuerzas de sistemas no tripulados destruyeron 3 sistemas de misiles de defensa aérea, 2 bases Iskander, una base Rubicon, 2 depósitos de petróleo, un depósito de municiones en Crimea y varias instalaciones militares en Donetsk, para un gran total de 16 objetivos. Magyar volvió a compartir con orgullo en línea cómo los pilotos del 9º Batallón Caros de la 414A Brigada Pájaros Magyares realizaron el ataque casi milagroso. Está llegando a un punto en el que apenas pasa una semana sin que surjan titulares y reportes de noticias sobre otro ataque como este. Los drones ucranianos eliminan repetidamente objetivos rusos de alto valor, enfocándose en sistemas de defensa aérea o la infraestructura que deberían proteger. Antes de que analicemos más de cerca los impactos a largo plazo de estos ataques, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte a El Show Militar. Lo desglosamos así cada semana. Entre más frecuentes sean estos ataques, peor para Rusia. Ya, algunos de los blogueros militares nacionalistas más radicales del país están expresando su frustración e incluso se están volviendo en contra del Kremlin, preguntándose cómo y por qué se están permitiendo ataques como estos. No es difícil entender su enojo. Se supone que Rusia es una de las mayores potencias militares del mundo. Está luchando contra un oponente más pequeño y débil. Se suponía que ya había ganado esta guerra hace años. Sin embargo, aquí estamos. Después de más de 4 años de combates, y en lugar de estar al borde de la victoria, Rusia nunca se ha visto más débil, mientras que Ucrania se ha fortalecido cada vez más. Estos ataques resaltan las grandes diferencias en estrategias, tácticas y habilidades de ambos bandos para adaptarse a los desafíos y a las condiciones cambiantes de la guerra. Por un lado está Rusia,
que desde el primer día ha operado esencialmente bajo la creencia inquebrantable de que la fuerza bruta es todo lo que se necesita para ganar esta guerra. Si bien sus tácticas pueden haber cambiado ligeramente con el tiempo, pasando de un enfoque inicial en blindados y asaltos mecanizados a estar más orientadas hacia drones y bombas planeadoras, la estrategia general siempre ha parecido reducirse a un solo principio simple. Si Rusia envía suficientes tropas y municiones a Ucrania, ganará. Las defensas del país no resistirán siempre y caerán. Aunque cueste 1 millón de vidas y miles de millones en equipo, la victoria del Kremlin sería inevitable. El problema es que, aunque una victoria rusa pudo haber parecido inevitable en las primeras etapas de la guerra, no se ha sentido así desde hace varios años. El país ha logrado menos avances territoriales, ha tenido más bajas, y su avance hacia sus objetivos se ha estancado e incluso retrocedido en algunas zonas. Esto no significa que Rusia vaya a perder la guerra ni que haya dejado de dañar a Ucrania. La maquinaria de guerra del Kremlin sigue llevando a cabo ataques de largo alcance casi a diario contra pueblos y ciudades ucranianas, dependiendo en gran medida de misiles y drones para hacerlo. Sigue matando civiles y destruyendo infraestructura a gran escala. Sin embargo, Ucrania continúa resistiendo, porque aunque el enfoque de Rusia causa mucha violencia y derramamiento de sangre, también es un enfoque que carece de cualquier tipo de dirección o intención clara. El Kremlin simplemente parece pensar que todo lo que tiene que hacer es seguir presionando, seguir enviando los enjambres de drones, los misiles y las bombas planeadoras, y eventualmente Ucrania cederá y se romperá. Está manteniendo la presión, pero en general solo hace lo mismo una y otra vez, esperando de alguna manera obtener resultados diferentes. Mientras tanto, del otro lado de este conflicto, tenemos a Ucrania, que ha tomado un enfoque drásticamente diferente hacia la guerra, enfocándose en la innovación, la adaptación y en aprovechar al máximo cada recurso a su disposición. Es difícil ver la lógica en los ataques con drones y misiles de Rusia. Es más fácil verlo en Ucrania. El ataque a la base del FSB y otros ataques recientes a centros de entrenamiento de drones, defensas aéreas e instalaciones militares demuestran claramente el plan del país. Es un plan de 2 fases. La primera busca destruir tantas defensas aéreas rusas como sea posible. S-300, S-400 Pantsir, Buk, Tor, todos estos sistemas y otros están siendo rastreados y eliminados por los equipos de drones ucranianos, cayendo como fichas de dominó cada semana que pasa. Algunos cuestan decenas de millones de dólares, otros cientos de millones. Algunos incluso se acercan a la marca de los 1.000 millones de dólares. Cada vez que uno de estos sistemas es destruido, Rusia sufre una pérdida financiera grave y no tiene un suministro interminable de estos sistemas para simplemente reemplazar los que son destruidos. Fabricar más requiere tiempo, dinero y materiales, dejando a Rusia con nuevas brechas defensivas. Aquí inicia la segunda fase. Una vez que las defensas están fuera de combate, Ucrania tiene la libertad de desplegar sus armas más pesadas, como drones más grandes que pueden moverse un poco más lento, pero que tienen cargas útiles significativamente mayores contra la infraestructura rusa. Por eso seguimos viendo que refinerías, nodos logísticos, puestos de mando, cuarteles generales y otros objetivos valiosos son incendiados por municiones ucranianas cada semana. No es por casualidad ni por suerte, es por diseño. Ucrania está recopilando constantemente datos sobre su enemigo, averiguando dónde están ubicadas sus defensas y buscando las mejores formas de erradicarlas. Y se ha vuelto mucho mejor en todas estas cosas a medida que la guerra ha continuado. De hecho, si retrocedemos solo un par de años, este tipo de cosas simplemente no ocurrían con regularidad. Ucrania lanzaba ataques en profundidad contra objetivos rusos, pero generalmente eran esporádicos y podían pasar semanas o meses entre ellos. Antes no causaban tanto daño porque el país no contaba con armas sofisticadas ni la experiencia que tiene ahora. Ahora las cosas son completamente diferentes. Más resistente y mejor equipada para enfrentar las condiciones del conflicto, Ucrania está causando estragos en su enemigo y apenas les da tiempo para recuperar el aliento entre cada ataque. De manera similar, hubo una época en esta guerra en la que los únicos rusos que realmente estaban en riesgo de ser asesinados por drones ucranianos eran aquellos que estaban en las líneas del frente o bastante cerca de ellas, porque los drones solo podían llegar hasta cierto punto antes de ser inevitablemente derribados. Ahora la historia ha cambiado. Hay más reportes de drones ucranianos volando decenas o cientos de millas en territorio enemigo, entrando en regiones ocupadas o cruzando a Rusia, donde buscan y destruyen tropas del Kremlin con facilidad. Nadie está a salvo, ningún lugar está a salvo. Y todo es gracias al plan maestro de Ucrania, que gira simplemente en torno a hacer que esta guerra sea lo más difícil posible de librar para Rusia. Se busca anular defensas enemigas, destruir activos clave y cortar las líneas de suministro que mantienen el frente y la maquinaria de guerra del Kremlin.
está funcionando muy bien. Mientras Rusia se debilita, Ucrania se fortalece. Cuantas más defensas se elimina, más oportunidades de ataque surgen. Al destruir infraestructura, Rusia debe invertir más tiempo y dinero en reparaciones. Mientras más líneas de suministro se cortan, más difícil es para las fuerzas del Kremlin en el frente sobrevivir y planear sus siguientes movimientos. Está llegando a un punto en el que Ucrania podría, en teoría, llevar a cabo ataques profundos contra objetivos de alto valor rusos casi a diario. Entre el 1 y el 21 de mayo, las fuerzas ucranianas de sistemas no tripulados reportaron la eliminación de 20 sistemas de defensa aérea. Eso es básicamente uno por día. Esto simplemente no es sostenible desde la perspectiva rusa. ¿Cómo puede el país esperar ganar una guerra cuando ni siquiera puede defender su propia infraestructura, a muchos kilómetros del frente? ¿Cómo esperar una victoria inevitable si sus defensas caen como moscas? La respuesta es que no puede. Rusia está perdiendo. Sufre constantes golpes y sus líderes militares no encuentran solución a los problemas. Se ven obligados a racionar efectivamente sus defensas aéreas restantes, reubicando los sistemas en los lugares más importantes mientras dejan otros completamente expuestos. La evidencia es clara en Crimea, donde blogueros militares rusos se quejan de que el Kremlin parece haber abandonado la defensa del territorio que tomó ilegalmente en 2014. Un bloguero llamado Maxim Kalashnikov afirma: la ruta a Crimea cada vez se parece más a los caminos de Afganistán en los 80. Los restos de vehículos destruidos están esparcidos a lo largo de los costados del camino. El enemigo está interrumpiendo el suministro con drones. Un bloguero dijo que parece haber un esfuerzo sistemático para cortar el corredor terrestre a Crimea, mientras que Romanov señaló que pronto aumentarán el número y la frecuencia de estos ataques. Sin embargo, esto no es evidente para el Ministerio de Defensa ni el Estado Mayor ruso. En la ruta no hay puestos de vigilancia aérea, por lo que nadie enfrentará drones. Agrega que no hay nadie en la zona para proteger a los civiles, ni grupos móviles de observación o redes contra futuros ataques de drones. Reitera que esto no es normal. En el pasado, en zonas importantes por razones logísticas o cercanas a las líneas del frente, Rusia al menos podía desplegar una cantidad razonable de defensas. Por ejemplo, contaba con redes, medidas antidrones, inhibidores electrónicos y equipos móviles contra drones. Ahora ya no existe eso, y no es porque a Rusia no le importe o no quiera defender los territorios tomados. Simplemente es porque Ucrania está haciendo un trabajo tan sobresaliente al atacar los lugares correctos en los momentos adecuados que hace casi imposible que su enemigo organice cualquier tipo de defensa seria. Con una cantidad cada vez más limitada de recursos y activos con los que trabajar, y un número creciente de ataques cayendo sobre su infraestructura y defensas, las perspectivas de Rusia nunca se habían visto tan sombrías. Durante 50 años, Moscú construyó una de las redes energéticas más grandes del mundo. Refinerías de petróleo gigantescas, incontables kilómetros de oleoductos, enormes instalaciones de almacenamiento y un laberinto de redes de carreteras y ferrocarriles que lo conectan todo. Diferentes piezas del mismo rompecabezas, todas con un propósito unificador: alimentar al país más grande del planeta. Generaciones de planificadores soviéticos y luego rusos construyeron un sistema de tamaño y escala casi sin precedentes, generando suficiente combustible no solo para mantener encendidas las luces en decenas de millones de hogares, sino también para apoyar y fortalecer toda la economía de la nación, así como su ejército, dotando a Rusia de un poder e influencia increíbles en el escenario mundial. Durante décadas, ese mismo sistema fue, sin duda, una de las mayores fortalezas del país, y mantuvo esa fuerza incluso en tiempos difíciles. Sobrevivió al colapso de la Unión Soviética, resistió crisis económicas y sanciones internacionales. Se mantuvo firme durante periodos de agitación política, y se volvió aún más grande y mejor con el paso de los años. Un coloso industrial sin igual, que alimenta a una de las fuerzas armadas más grandes del mundo. Pero ese monstruo quizá por fin haya encontrado a su rival, ya que un sistema que antes parecía inquebrantable se está desmoronando literalmente, y todo es gracias a Ucrania. Tan solo en el mes de mayo, las fuerzas de Kiev atacaron varias instalaciones petroleras rusas importantes, incendiando refinerías y sitios logísticos críticos. No se necesitaron bombarderos avanzados ni misiles caros. Drones sencillos y baratos de largo alcance bastaron para lograr el objetivo. El resultado no es solo una crisis económica con la que Moscú debe lidiar, sino también una crisis existencial, ya que los mismos cimientos sobre los que se ha construido su país comienzan a desmoronarse. Para Ucrania, esta podría ser la forma de ganar la guerra, no destruir al ejército ruso, sino romper el sistema que lo sostiene. Antes de analizar el impacto de la campaña de Ucrania, primero debemos ver qué es lo que realmente está atacando.
Los titulares se enfocan principalmente en las refinerías de petróleo y los tanques de combustible, pero en realidad es mucho, mucho más que eso. Los soviéticos no solo pasaron décadas construyendo plantas petroleras, construyeron una vasta y compleja máquina industrial que se extiende por miles de millas cuadradas, desde los campos petroleros de Siberia hasta pueblos, ciudades y bases militares lejanas. Las primeras partes de esta máquina se instalaron tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras la Unión Soviética emergía como una superpotencia global, quienes estaban en las posiciones más altas de poder se dieron cuenta de algo importante, algo que definiría la geopolítica en todo el mundo durante generaciones. El combustible es poder. Los vehículos militares lo necesitaban, los vehículos civiles lo necesitaban, las fábricas lo necesitaban, economías enteras lo necesitaban. La Unión Soviética tuvo la suerte de estar sobre algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. No tenían que buscar lejos para hallar la energía que los haría ricos y poderosos, pero sí debían idear cómo explotarla y transportarla. Así inició uno de los mayores proyectos de infraestructura del mundo. Tomó años, de hecho décadas, pero pieza por pieza, los soviéticos hicieron realidad su visión. Construyeron refinerías, estaciones de bombeo, terminales y centros de procesamiento, entre otros. Nuevas instalaciones surgieron en los más de 6.6 millones de millas cuadradas que hoy conforman la Federación Rusa. Y los soviéticos no solo querían que este sistema impulsara su economía en tiempos de paz, también requerían que resistiera una guerra. Ya habían visto lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Las cadenas de suministro cedieron y colapsaron bajo el peso de la invasión. Observaron la relación entre la resiliencia industrial de los países y su capacidad para superar conflictos y crisis. Para que su sistema fuera resistente a la guerra, lo diseñaron por capas, interconectado, con resiliencia, redundancia y sistemas de respaldo y seguridad. Los nodos del sistema también estaban conectados entre sí. Las conexiones ferroviarias unían los depósitos a los oleoductos y los oleoductos a las refinerías. Durante el apogeo de la Guerra Fría, este sistema se convertía rápidamente en uno de los más grandes y mejores del mundo. Y no solo se usaba para los hogares, negocios e industrias soviéticas, sino también como una ventaja económica cada vez más importante. Las exportaciones de petróleo crecían cada año, enviando mucho dinero a las arcas de Moscú. Luego, la Unión Soviética colapsó, pero en realidad no importó para el sector energético. Aunque fue una época de grandes cambios y agitación política en Rusia y otras ex-naciones soviéticas, la infraestructura y el potencial de poder y riqueza construidos hasta entonces permanecieron. La Federación Rusa heredó una economía funcional impulsada por oleoductos, refinerías y otras instalaciones. Con los años se hicieron cambios. Cambiaron nombres y las empresas dueñas y operadoras de estas instalaciones. Muchas se ampliaron y modernizaron, pero la estructura original del sistema sigue existiendo y aún puede verse hoy. Muchas de las refinerías más grandes del país han estado en pie durante décadas, como la refinería de Omsk, por ejemplo, que fue puesta en marcha en 1955. Todo lo que Rusia tenía que hacer era construir sobre esa base, mejorar la infraestructura existente, hacerla más eficiente, más productiva y mejor alineada con los estándares cambiantes de la era moderna. Y el hombre encargado de asumir una tarea tan colosal no fue otro que Vladimir Putin, quien llegó al poder al inicio del milenio. En esa época, surgían grietas en la infraestructura soviética. Los oleoductos se estaban oxidando un poco y las refinerías mostraban su antigüedad, produciendo principalmente combustóleo de baja calidad en lugar de los tipos de diésel y gasolina de mayor calidad hacia los que el mundo estaba haciendo la transición. Putin quería frenar la decadencia, por lo que durante los años 2000 y ya entrada la década de 2010, el Kremlin invirtió decenas de miles de millones de dólares en las instalaciones del país. Gigantes energéticos como Gazprom y Lukoil trajeron a destacados ingenieros occidentales para renovar la infraestructura. Integraron equipos avanzados en estructuras viejas, revitalizando instalaciones que parecían al final de su vida útil. Fue un proyecto extremadamente caro y que consumió mucho tiempo, pero funcionó. De pronto, las refinerías rusas empezaron a producir combustibles de alta calidad, y el país dejó de exportar solo materias primas, pero ahora abastecía activamente a grandes partes de Europa, suministrando un enorme porcentaje del diésel del continente y aún tenía suficiente para alimentar sus propias industrias y máquinas militares. Este verdadero milagro de la ingeniería moderna tardó más de 50 años en lograrse, pero por fin estaba completo y parecía destinado a ser el corazón palpitante de la economía y la expansión de Rusia durante décadas, si no es que siglos, por venir.
Pero esta máquina tenía una falla oculta que nadie pudo prever, ni siquiera los soviéticos, quienes no anticiparon las tecnologías militares del siglo XXI. Crearon su sistema con pocas refinerías enormes, cada una encargada de gran parte de la producción nacional de combustible, en vez de muchas instalaciones pequeñas. Eso importa, porque si hubiera docenas o incluso cientos de refinerías más pequeñas repartidas por el mapa de Rusia, cada una encargada de un pequeño porcentaje de la producción total, no haría tanta diferencia si algunas de ellas fueran dañadas o destruidas durante una guerra. Pero estos megacomplejos tan importantes e influyentes se vuelven grandes objetivos para cualquier enemigo que quiera dañar tu economía. Los soviéticos creían seguras estas instalaciones, porque muchas se construyeron en regiones profundas de Rusia, lejos de las fronteras internacionales. Pensar que algún oponente militar pudiera atacarlas parecía absurdo entonces, sobre todo porque Rusia era una gran potencia militar. Pero entonces llegó Ucrania, y luego llegó la era de la guerra con drones y todo cambió. No sucedió de inmediato. De hecho, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, pudo aprovechar la riqueza y el poder de su increíble industria petrolera, no solo para los primeros intercambios, sino también durante los primeros años del conflicto. De hecho, el sector energético del Kremlin fue, durante mucho tiempo, su mayor ventaja. No solo tenía un ejército mucho más grande que Ucrania, sino que también contaba con una cantidad colosal de infraestructura para apoyar a ese ejército. Entró en la guerra con vastas reservas de combustible, capacidades de refinación de petróleo sin igual y una industria energética que podía sostener operaciones militares a gran escala durante años. La guerra moderna depende del combustible, por lo que los conflictos consumen energía. Los tanques, aviones, buques de guerra y vehículos blindados, por ejemplo, consumen grandes cantidades de combustible en muy poco tiempo. Los convoyes de suministro pueden ser kilométricos y consumir mucho diésel y gasolina al trasladar comida, municiones y otros insumos. También los generadores, sistemas de comunicación, radares, defensas aéreas y la infraestructura de campo necesitan un suministro constante de productos derivados del petróleo para operar. La mayoría de los países del mundo no serían capaces de producir el suministro necesario para satisfacer niveles de demanda tan altos. Rusia pudo lograrlo gracias a la infraestructura que construyó durante años. Las naciones del mundo occidental se dieron cuenta de esto rápidamente. Vieron que Rusia, casi inevitablemente, podría marchar hacia la victoria si se le permitía seguir exportando petróleo por todas partes, obteniendo miles de millones de dólares en ingresos en el proceso. Así que hicieron lo que pudieron para frenar el flujo. Impusieron sanciones, congelaron activos y redujeron su dependencia de los recursos rusos. Esperaban que al aislar rápidamente a Rusia, podrían limitar su capacidad para sostener su campaña de conquista. Pero no fueron lo suficientemente lejos, ni lo suficientemente rápido. Hicieron lo posible, pero Rusia supo adaptarse. Por ejemplo, usó una flota fantasma de petroleros para mover mucho combustible y eludió sanciones, cambiando su enfoque al este y hallando nuevos compradores y socios en Asia tras perderlos en Europa. Los ingresos bajaron en algunas áreas, pero la infraestructura siguió operativa y el sistema central sobrevivió. Y así, incluso años después de iniciada la guerra, mientras luchaba por alcanzar sus objetivos militares, la maquinaria de guerra de Rusia seguía funcionando. El combustible seguía fluyendo, se seguían generando fondos, y parecía que el Kremlin podía continuar así casi indefinidamente. Para Ucrania, esa perspectiva era aterradora. Eso significaba, en efecto, que sin importar cuánto se esforzaran las fuerzas de defensa ucranianas, sin importar lo bien que se atrincheraran y defendieran su territorio, sin importar cuánto ralentizaran los avances del enemigo, la guerra solo terminaría de una manera, con una victoria rusa. Llevaría tiempo y sería costoso, pero mientras Rusia tuviera combustible casi ilimitado, Putin lograría su objetivo. Las sanciones occidentales no detuvieron al enemigo, así que Ucrania tuvo que actuar por su cuenta. Fue en ese momento cuando las fuerzas de Kiev hicieron el cambio estratégico más grande e importante de toda la guerra. Hasta entonces, habían librado la guerra según las reglas convencionales y se habían centrado en las amenazas obvias que tenían justo delante: tanques, artillería, transportes blindados, depósitos de municiones y líneas de suministro. Habían hecho lo que casi cualquier fuerza militar haría cuando su territorio está siendo invadido. Defendieron su territorio, enfrentando al enemigo, aprovechando la ventaja de pelear en su propio terreno y usando tácticas inteligentes para burlar al enemigo y destruir la mayor cantidad posible de recursos militares. Era un enfoque lógico y tenía su valor. Era crucial cuando Ucrania destruía tanques rusos o aniquilaba una escuadra de asalto que querían tomar una posición clave en el frente.
Sin embargo, el plan enfrentaba un gran problema. Rusia tenía una enorme profundidad estratégica. Tenía grandes reservas soviéticas de tanques para usar si dañaban o destruían sus modelos modernos. Tenía decenas de miles de vehículos blindados, contaba con muchos aviones de combate, bombarderos y artillería, y podía reemplazar equipo y soldados casi de inmediato tras ser eliminados. Como la Hidra, la máquina de guerra del Kremlin era casi indestructible. Cada vez que Ucrania creía haber logrado una victoria, Rusia volvía con más blindados, municiones y hombres. Sin embargo, los estrategas militares de Ucrania descubrieron el secreto que cambiaría la guerra. Si quieres deshacerte de una maleza invasora, no solo recortas las hojas, vas directo a las raíces, la eliminas de raíz. La misma lógica se aplicaba al ejército ruso. Para vencer algo tan grande y profundo, Ucrania no podía confiar solo en destruir tanques y soldados. Tenía que atacar el origen y destruir el mismo sistema que permitía que el ejército funcionara. Ese sistema se reducía a una sola cosa: combustible. El combustible es clave en toda gran operación militar moderna. Sin combustible, los ejércitos no van a ninguna parte, los aviones y bombarderos quedan en tierra, la artillería deja de disparar y los tanques pasan de ser máquinas destructivas de caos y carnicería a simples cajas de metal sin propósito. Y así, Ucrania comenzó a mirar más allá del frente. Miró más allá de los tanques, blindados y brigadas frente a él. Y al hacerlo, empezó a ver el verdadero corazón palpitante de la máquina militar enemiga. Las refinerías, los oleoductos, las piezas de infraestructura que mantenían todo lo demás abastecido y en movimiento. Notó que destruir un solo tanque apenas afectaría al enemigo, pero eliminar un depósito y cortar el combustible a 100 tanques tendría un impacto mucho mayor. Y tenía la herramienta perfecta para el trabajo: drones. Eran baratos, fáciles de producir en masa, recorrían largas distancias hasta esas refinerías e instalaciones que los soviéticos creían intocables y además eran difíciles de detener. Estas armas eran ideales para arrancarle el corazón mismo al aparato militar ruso. Así inició la nueva fase de la guerra. Ucrania comenzó a eliminar la infraestructura clave de Rusia. Si este es el tipo de análisis que quieres ver más, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Lo desglosamos así cada semana. Los primeros ataques ucranianos a infraestructura petrolera rusa fueron a finales de 2023. Hubo ataques esporádicos adicionales a lo largo de 2024. En 2025, la campaña se intensificó, con los ataques volviéndose cada vez más regulares y devastadores. Para 2026, Ucrania estaba completamente comprometida con la idea de destruir la mayor parte posible del sector energético de Rusia. De hecho, para finales de mayo de 2026, Ucrania había realizado más de 150 de estos ataques. 32 ocurrieron solo en los primeros 5 meses del año. Eso es casi la misma cantidad que el país logró en todo 2024, lo que demuestra cuánto más feroces y eficientes se han vuelto los esfuerzos de Kyiv con el paso del tiempo. Los ataques ahora son más frecuentes y dañinos. Actualmente, Ucrania cuenta con drones más grandes y avanzados, capaces de llegar más lejos y transportar mayores cargas que antes. Cada impacto importa más, cada explosión es más grande, cada incendio arde con más intensidad y cada ataque deja a Rusia con cantidades cada vez mayores de daños que contabilizar y facturas cada vez más caras que pagar. Las fuerzas de Kyiv también han estado eliminando sistemáticamente tantas defensas aéreas rusas como pueden localizar e identificar, lo que también ayuda al objetivo general, ya que abre brechas y caminos para que los drones puedan volar sin oposición. Esto permite a Ucrania atacar refinerías, oleoductos y depósitos de combustible más alejados del frente, sin preocuparse de que sus drones sean derribados. Es una estrategia que ha tomado tiempo y esfuerzo, y Ucrania ha debido ser paciente para ver resultados. Ahora esos frutos son claros, pues la economía rusa y su capacidad para hacer la guerra se están incendiando más rápido de lo que el país puede manejar. La mejor prueba de esto también llegó en mayo de 2026, cuando Ucrania realizó no 1, ni 2, ni 3, sino 7 ataques sucesivos a algunos de los sitios más grandes y valiosos del sector energético en toda Rusia. El primer incidente ocurrió el 5 de mayo cuando drones de ataque ucranianos atacaron la refinería de petróleo de Kurishi, en la ciudad de Kurishi, en la región de Leningrado de Rusia. Propiedad de Surgutneftegas, es la segunda refinería de petróleo más grande del país. Procesó la extraordinaria cantidad de 17.5 millones de toneladas de crudo solo en 2024. Eso representa el 6.6% de toda la capacidad de refinación del país. La única refinería produjo cerca de 2 millones de toneladas de gasolina, más de 7 millones de diésel
6 millones de fuelóleo y unas 600.000 de betún. El 5 de mayo, toda la instalación tuvo que cerrar porque drones de Ucrania dañaron 3 de sus 4 unidades de destilación de crudo. Para entender su importancia, debemos saber qué son las CDU. Cuando el crudo se extrae del suelo, no es de mucha utilidad para la humanidad. Es una mezcla espesa y pegajosa de hidrocarburos que debe refinarse para ser útil. La destilación fraccionada es el primer gran paso del proceso de refinación. Esto significa que el crudo se bombea por hornos enormes y se calienta a temperaturas extremas hasta volverse casi todo vapor. Ese vapor luego fluye hacia grandes torres de acero, llamadas CDUs, que contienen docenas de bandejas especializadas dispuestas en niveles. Al subir, el vapor se enfría y los hidrocarburos y otros componentes se condensan en bandejas a distintas alturas de la torre. Esas diversas sustancias luego pueden canalizarse para distintos usos como combustible para aviones, diésel y gasolina. Sin las CDU, las refinerías solo tendrían petróleo crudo sin poder procesarlo ni separarlo más. Eso es lo que las convierte en objetivos perfectos para Ucrania, porque si detienes las CDU, básicamente detienes el funcionamiento de la refinería. Otros objetivos podrían parecer más impactantes en el momento, como cuando los drones de Ucrania hacen explotar tanques de almacenamiento de combustible, por ejemplo. Genera bolas de fuego impresionantes en videos virales de redes sociales, pero realmente no afecta mucho el flujo de petróleo. Por ejemplo, en el caso de los tanques, Rusia suele reemplazarlos en horas. Sin embargo, con la CDU, incluso daños que parecen pequeños tienen efectos enormes y amplios, porque afectan toda la instalación. Además de eso, mientras las refinerías están en funcionamiento, las CDU están literalmente llenas de vapores altamente inflamables y volátiles. Basta poco para encender esos vapores, lo que puede causar incendios de alta presión que deforman el acero y tardan días en apagarse. Las CDU suelen ser muy grandes, llegando a medir hasta 60 metros de altura. Eso las vuelve objetivos más grandes y fáciles para los operadores de drones ucranianos, incluso de noche o con poca visibilidad. Pero quizá la mayor y mejor ventaja de todas es esta. Las CDU son muy difíciles de reemplazar, especialmente ahora y especialmente en Rusia. No se pueden producir en masa en fábricas y gracias a las sanciones tampoco se pueden importar fácilmente. Incluyen componentes internos como válvulas de control precisas y sensores especializados, algunos fabricados solo por ciertas empresas en lugares específicos. Muchas de esas empresas se niegan a tratar con Rusia de cualquier forma, lo que obliga a los ingenieros del Kremlin a arreglárselas con cualquier pieza que puedan encontrar en otro lugar. Esto puede hacer que pasen meses reparando las CDU dañadas, y mientras tanto, las instalaciones no pueden operar o deben funcionar con capacidad muy reducida. Eso es exactamente lo que pasó en Kurishi, donde se desataron enormes incendios después de que un enjambre de drones ucranianos atacara la instalación. Imágenes satelitales analizadas por empresas de la NASA lo confirmaron. El Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, confirmó el ataque y añadió que las fuerzas de sistemas no tripulados y de operaciones especiales también atacaron un tanque en una estación de bombeo, provocando a Rusia otro gran incendio. Mientras lidiaban con las consecuencias del ataque, los pilotos de drones de Ucrania ya se preparaban para el siguiente. El 7 de mayo atacaron de nuevo. Esta vez, su objetivo fue la refinería Perm-Nos, ubicada en la región de Perm, a unos 1.460 kilómetros o 908 millas al este de Moscú y aún más lejos de las líneas del frente. Propiedad del Lukoil, una de las mayores energéticas de Rusia, esta es la séptima refinería más grande del país, con un rendimiento anual superior a 12 millones de toneladas. Eso equivale a unos 250.000 barriles de petróleo cada día. En 2024, produjo 2 millones de toneladas de gasolina, más de 5 millones de toneladas de diésel y cientos de miles de toneladas de coque y fuelóleo también. Pero ya no es así. Reuters y otras agencias informaron que drones dañaron 3 unidades principales de destilación, obligando a cerrar la mitad de la capacidad de la refinería. El 30 de abril, otra unidad de destilación fue paralizada por un ataque con drones. Así que, en total, la refinería ha sido obligada a operar a solo una fracción de sus niveles habituales. Una semana después, Rusia volvía a tambalearse. Otra de sus enormes refinerías fue incendiada en la ciudad de Ryazán, después de otro ataque preciso con drones. En las primeras horas del 15 de mayo, los residentes locales acudieron a las redes sociales, compartiendo reportes de explosiones y sonidos de drones sobrevolando. En cuestión de horas, videos e imágenes inundaron Internet, mostrando llamas voraces iluminando el cielo nocturno y enormes columnas de humo negro elevándose sobre la refinería. Poco después,
las autoridades confirmaron daños en una instalación industrial, identificada como la refinería de petróleo de Ryazan. Propiedad de Rosneft, es otra enorme planta de procesamiento de petróleo con una capacidad de refinación anual de alrededor de 17 millones de toneladas. El canal ucraniano Supernova Plus reportó que las unidades de destilación al vacío ardían en la instalación. Y se sabe que esta refinería cuenta con 4 unidades principales de destilación atmosférica, así como instalaciones adicionales para hidrotratamiento de gasóleo al vacío, reformado catalítico y otros procesos importantes. Si alguno de esos componentes se daña, es probable que la refinería opere por debajo de su máxima producción en el futuro. Los ingenieros apenas habían comenzado a evaluar los daños en Ryazan cuando se avistaron drones en los cielos de Moscú el 17 de mayo. Su objetivo, como era de esperarse, era otra refinería de petróleo. La refinería propiedad de Gazprom Neft en el sureste de Moscú, para ser precisos, una subsidiaria de Gazprom, donde las operaciones tuvieron que ser suspendidas después de que vehículos aéreos no tripulados chocaran con la instalación. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, confirmó el incidente y minimizó los daños. Pero fuentes anónimas dijeron que la planta tardaría varios días en volver a operar. No es cualquier planta, es una de las principales fuentes de combustible para la capital rusa, impactando a millones de personas y miles de negocios en la ciudad. Como otras instalaciones, la refinería de Moscú también presume cifras impresionantes. Procesó 11.6 millones de toneladas de crudo en 2024 y produjo alrededor de 3 millones de toneladas de gasolina, otros 3 millones de toneladas de diésel y aproximadamente 1.3 millones de toneladas de betún. Ucrania no se detuvo ahí. El 20 de mayo, más drones atacaron otra refinería de Lukoil en la región de Nizhny Novgorod, una de las ciudades más grandes de Rusia. Ubicada a unos 450 kilómetros o 280 millas al este de Moscú, esta instalación procesa alrededor de 17 millones de toneladas de petróleo al año, lo que la convierte en la cuarta refinería de petróleo más grande de Rusia. Es el segundo mayor productor de gasolina, pero detuvo operaciones tras el ataque por daños en la CDU principal. Esa única CDU es responsable de aproximadamente la mitad de la capacidad total de la instalación, lo que equivale a 190.000 barriles por día. Imágenes y videos publicados después del ataque mostraron un gran incendio y daños visibles en la estructura de la CDU, lo que aumenta aún más la presión sobre el ya golpeado sector energético de Rusia. Y si Rusia pensó que podía tomarse un momento para recuperar el aliento, estaba completamente equivocada. Solo un día después del ataque anterior, ocurrió otro más en otra región. El 21 de mayo, drones atacaron la CDU principal en la refinería de Syzran, propiedad de Rosneft, en la región de Samara. Esa misma CDU maneja el 70% de la capacidad de la planta y tuvo que ser cerrada después del ataque, con reparaciones que se estima tomarán al menos un mes. Esta refinería procesa unos 170.000 barriles diarios de petróleo para producir 1.5 millones de toneladas de diésel y mucha gasolina y fuelóleo al año. Sin embargo, al menos por el momento, no está haciendo nada de eso, y el caos de mayo de Ucrania aún no había terminado. La noche del 25 de mayo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó su séptimo ataque exitoso a la infraestructura petrolera del mes. Esta vez se enfocaron en un depósito de petróleo, el depósito Belots, cerca de la ciudad de Vunechia, en la región de Briansk, para ser precisos, a solo unas decenas de kilómetros de la frontera ucraniana. Capaz de almacenar más de 40.000 toneladas de productos petroleros, este lugar es de gran importancia para el ejército ruso. Es donde el Kremlin guarda grandes cantidades de combustible que van directamente a los convoyes de camiones, transportando suministros y municiones a las unidades de primera línea en lugares como Kursk y Belgorod. Los residentes reportaron explosiones y humo llenando el cielo sobre el depósito, con estimaciones iniciales que sugieren que al menos 3 tanques y una tubería resultaron dañados. A la vez, las fuerzas de defensa de Ucrania atacaban otros objetivos, como un depósito de municiones en Crimea y uno de artillería en Donetsk. El depósito de Belsk fue probablemente el más importante, ya que menos combustible podrá llegar a las unidades rusas que dependían de este lugar. Esto, a su vez, perjudica la movilidad general del ejército del Kremlin, ya que tendrán que esperar y retrasar sus próximos movimientos mientras se consiguen suministros de emergencia de otros lugares. Los rusos también resultan afectados, pues al día siguiente del ataque, varias fuentes reportaron alzas inmediatas en precios de combustible en todas las regiones fronterizas. Por sí solos, incidentes aislados como este no tendrían tanto impacto.
Rusia puede soportar el cierre temporal de una o dos grandes refinerías y enfrentar los retos logísticos si algún depósito de combustible es incendiado. Sin embargo, en conjunto, no puede hacer frente a los efectos devastadores de todos estos ataques, especialmente cuando ocurren tan seguidos. La producción de petróleo cae a niveles peligrosos y sin precedentes. Al procesar menos, todo resulta afectado. Tanques y vehículos no pueden recargarse ni usarse para asaltos en el frente. Comida y municiones no llegan a donde se necesitan. El esfuerzo bélico se desacelera y estanca, dando más oportunidades a las fuerzas ucranianas que no enfrentan la misma crisis, para atacar puntos débiles rusos y hacer retroceder al enemigo. Mientras tanto, Rusia también tiene menos petróleo para exportar. Eso significa menos ingresos para el país y, por lo tanto, menos dinero para mantener la guerra, como producción de drones, municiones, adquisiciones, reclutamiento y salarios. Y con una economía más débil, todo lo demás se deteriora, desde la educación hasta la atención médica y más allá. El país ya está en peligro, con los rusos viendo cómo su calidad de vida cae por la guerra y solo empeorará si siguen los ataques contra la infraestructura petrolera. No hay salida ni escape, tampoco solución rápida o contraataque. Ucrania ha demostrado que puede atacar donde quiera, cuando quiera, dejando un caos total a su paso, y Rusia ha demostrado su total incapacidad para defenderse. La guerra del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania no ha salido exactamente como planeaba en 2026. Después de haber sometido a las ciudades ucranianas a una campaña de bombardeos asesinos que causó grandes cortes de energía y agua para millones de residentes durante un invierno extremadamente frío, Vladimir Putin esperaba continuar con una gran ofensiva de primavera. Pero esa ofensiva, por decirlo suavemente, se ha estancado. Ucrania ha contraatacado en los últimos meses. No solo ha detenido la ofensiva rusa en direcciones clave, sino que, según un número creciente de fuentes, de hecho ha recuperado extensas zonas de territorio tras victorias sin precedentes. La campaña de sanciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con ataques con drones y misiles de largo alcance en Rusia, se ha intensificado, al igual que los daños provocados. Las cosas se están calentando en y detrás de las líneas del frente, sobre todo bajo los rusos. Estos son los últimos avances y lo que indican sobre el rumbo de la guerra. En su discurso vespertino del viernes 22 de mayo, Zelensky aseguró que las posiciones ucranianas en el frente se han fortalecido notablemente en los últimos meses. Las posiciones ucranianas ahora son más fuertes que antes. Desde principios de año, 590 kilómetros cuadrados, alrededor de 228 millas cuadradas de nuestro territorio, han sido liberados y devueltos a nuestro control. La tendencia no favorece a los ocupantes. Seguimos acelerando la destrucción del personal ruso. Esto, junto con las sanciones en todas sus formas, está obligando a Rusia a optar por la diplomacia, dijo. El viernes, Bloomberg informó que una evaluación de inteligencia de defensa de Estados Unidos, recién desclasificada, estimó en unas 154 millas cuadradas el territorio recuperado desde febrero. Días antes, el Instituto para el Estudio de la Guerra estimó que en abril se recuperaron unas 44.8 millas cuadradas de territorio. Estos números sugieren que la tasa de recuperación aumenta. El rastreador de guerra de The Economist corroboró los avances de Ucrania, informando que se han logrado avances pequeños pero significativos en lo que va de 2026, los más grandes desde 2023. Es justo, considerando el esfuerzo necesario para que Ucrania recupere el territorio ocupado por Rusia. Es complicado precisar la cantidad de ese territorio. Sin embargo, generalmente se considera que es aproximadamente una quinta parte del territorio total de Ucrania, alrededor de 45.000 millas cuadradas. 154 millas cuadradas en 4 o 5 meses es un buen comienzo, pero aún falta mucho por hacer. La dificultad para mapear áreas de control es que las líneas del frente cambian cada día. Es inevitable por el alcance de las operaciones a lo largo de la línea de combate de unas 680 millas. En 2025, el Ministerio de Defensa de Ucrania informó que se habían registrado 61.605 enfrentamientos durante el año, con un promedio de aproximadamente 169 batallas por día. El día más intenso del año fue el 28 de noviembre, cuando se registraron 311 enfrentamientos con el enemigo. El uso extendido de drones ha hecho que decenas de millas detrás de las líneas avanzadas de ambos bandos sean zonas mortales, donde cualquier movimiento puede ser fatal. Ambos bandos han dejado en gran parte las ofensivas tradicionales con columnas blindadas.
Ambos bandos operan con pequeños grupos de infantería con tácticas insurgentes, que suelen infiltrarse millas detrás de las posiciones enemigas. Ahí pueden atrincherarse y defender esas posiciones, técnicamente detrás de las líneas enemigas, mientras que el suministro de provisiones y municiones se realiza por medio de drones. Así que, en muchas partes del frente, aunque un bando pueda tener el control principal, en realidad, la situación sobre el terreno es mucho más confusa. No llaman a estas áreas zonas grises o cubiertas por la niebla de la guerra por nada. Probablemente tienes muchas ganas de saber exactamente dónde ha avanzado Ucrania. No se ha precisado el territorio exacto recuperado por Ucrania en estos informes. En gran medida, dado el rápido cambio de las zonas grises en las líneas del frente actuales, identificar áreas precisas de control durante un periodo significativo de tiempo es una tarea inútil. Dicho esto, la evaluación del ISW sí especificó varias áreas más ampliamente definidas donde se lograron avances. A partir de noviembre de 2025, las fuerzas de defensa de Ucrania liberaron una gran parte de Kupiansk en el Oblast de Kharkov. Durante el invierno y la primavera de 2026, recuperaron más de 154 millas cuadradas en el sur de Ucrania, y desde finales de abril de 2026 han retomado varias localidades en el oeste del Oblast de Zaporilla. Como era de esperarse, los rusos cuentan otra historia. Hace un mes, el 21 de abril, el jefe del Estado Mayor General ruso, Valery Gerasimov, afirmó que las fuerzas rusas habían tomado el control de 80 localidades y más de 1.000 millas cuadradas de territorio ucraniano en 2026. En marzo y abril solamente, dijo que las fuerzas rusas habían capturado 34 localidades y alrededor de 270 millas cuadradas. Gerasimov afirmó que el territorio capturado abarca los últimos asentamientos del Oblast de Lugansk que Ucrania controlaba, y grabaciones geolocalizadas parecen corroborarlo. Agregó que las tropas rusas están avanzando en múltiples frentes, estableciendo lo que describió como una zona de seguridad en las regiones de Sumy y Kharkov de Ucrania. Afirmó que en marzo se tomaron unos 15 asentamientos en esas regiones y en abril se sumaron Vovchansk, Kotori y Shibina en Yarkov. También afirmó la captura de Jersón y Pavlivka en la región de Donetsk, así como Boykova, Lujivska y Veselianka en la región de Zaporilla, entre otros avances. El ISUMAV negó estas afirmaciones, señalando que sus declaraciones recientes no tienen respaldo en fuentes abiertas ni en blogueros militares prorrusos. Incluso las estimaciones más generosas de fuentes rusas, según dijeron, sugieren que las tropas rusas pueden haber avanzado o infiltrado no más de 276 millas cuadradas en territorio ucraniano. Desde inicios de año, más del 40% de las afirmaciones de Gerasimov, algunas de ellas cuestionables. Según el propio conteo del ISUBV, basado en datos de fuentes abiertas, las fuerzas rusas solo habían avanzado 147 millas cuadradas y capturado 13 asentamientos desde enero hasta el 21 de abril de 2026. Desde el 1 de marzo, las tropas rusas solo capturaron 2 asentamientos y perdieron 23 millas cuadradas en el frente, dijeron. El ISW también afirmó que Gerasimov exageró los avances rusos en otros sectores. Afirmó que las fuerzas rusas se habían acercado a 4.35 millas de Kramatorsk y a 7.45 millas de Sloviansk. Pero incluso los relatos rusos más optimistas sitúan a las tropas rusas al menos a 5.6 millas de Kramatorsk y a 8.7 millas de Sloviansk. Esas distancias permiten que ambas ciudades sean alcanzadas por drones, como parece ocurrir. Junto con la asediada Konstantinivka, estas dos ciudades son los últimos bastiones fortificados del Donbass aún bajo control total de Ucrania. Aún así, el ISUBV concluye que Gerasimov probablemente exagera para ocultar la decepcionante falta de avances del ejército ruso en la ofensiva primavera-verano de 2026. Por los exitosos contraataques de Ucrania, el ISW informó que las fuerzas rusas han reducido operaciones en varios sectores por fuertes pérdidas. Estos ataques y una defensa firme obligaron a las tropas rusas a gastar más recursos solo para aparentar avances constantes en el frente. A la vez, consideran que las crecientes pérdidas y el lento reclutamiento amenazan la táctica rusa de enviar repetidas oleadas de asalto y grupos de infiltración con alta intensidad y costo. Eso fue hace un mes, y como sabemos, mucho puede cambiar en los campos de batalla de Ucrania en ese tiempo. En una región, blogueros militares de ambos lados coinciden en que Ucrania logra avances importantes. El oeste y sur de Zaporilla, incluyendo las tierras ocupadas por Rusia justo al sur. El principal impulso de la ofensiva rusa en Zaporilla el último año ha sido en el este,
donde limita con los oblasts de Dnipropetrovsk y Donetsk. Habiendo desplazado en gran medida a los ucranianos de la ciudad clave de Guliúpola, han estado intentando avanzar poco a poco hacia la última ciudad grande en el sur del oblast, que aún está bajo firme control ucraniano, Orihív. El verdadero premio del oblast está en el extremo oeste, Zaporizhia. En una campaña intermitente con grandes pérdidas por la masacre de drones ucranianos, avanzaron lentamente al norte por la autopista M18, finalmente capturaron partes de Stepnohorsk y se acercaron a Pavlivka. Asegurar esta zona les dará la base para atacar Primorska, Malakatenivka y Veselianka, los últimos asentamientos importantes antes de las afueras de la ciudad. Primero, los ucranianos frustraron la ofensiva y ahora contraatacan con fuerza. Según los informes, los ucranianos recuperaron Stepnohorsk y eliminan los últimos focos de resistencia en Pavlivka. Lo siguiente, o mejor dicho, hacia abajo, ya que se dirigen al sur, es Kamianska. Si los ucranianos toman Kamianska, se abre el camino a la importante Vasilivka. Los analistas rusos están nerviosos ante esta posibilidad. Considerando otros hechos en la zona, temen que este avance ucraniano sea preparación para algo más grave. Recuperar Enerhodar, donde está la planta nuclear de Zaporizhia. Esta central nuclear es uno de los lugares más disputados en Ucrania y un gran obstáculo para lograr un acuerdo de paz que termine la guerra. Los rusos la tomaron durante su invasión inicial en 2022 y posteriormente la conectaron a la red eléctrica rusa, donde es una fuente principal de energía para los territorios ocupados. Ucrania, por supuesto, exige su devolución. Los rusos, por supuesto, se niegan. Se han propuesto varias fórmulas de compromiso. El más prometedor, si Ucrania no logra expulsar a Rusia de los territorios ocupados, es un acuerdo de reparto de poder, quizá gestionado por un tercero como Estados Unidos. Pero, como ocurre con muchos de los otros puntos clave de desacuerdo entre ambas partes, nada se ha concretado hasta ahora. Solo un recordatorio, si no lo has hecho, suscríbete al canal. En el programa militar, ofrecemos actualizaciones diarias de los desarrollos militares más importantes alrededor del mundo, junto con análisis de vanguardia que explican lo que significan estos acontecimientos. Dale clic al botón de suscribirte para que nunca te pierdas nada. Analistas rusos temen que el avance ucraniano por Stepnohorsk hacia Vasilivka busque abrir camino para asaltar Enerhodar y recuperar la central nuclear desde el este. Mientras ocurre esta ofensiva, afirman que las fuerzas ucranianas cruzarían el río Dnieper desde el norte, generando un ataque en dos frentes difícil de contener. Pero ese avance al este de la ciudad no es la única señal de que algo grande podría estar gestándose en la zona. Analistas rusos también destacan las recientes órdenes de evacuación obligatoria emitidas por autoridades ucranianas en Nikopol y alrededores. Ubicado en esa parte del oblast de Dnipropetrovsk, al oeste de Zaporizhia, como los residentes llaman cariñosamente a la capital del oblast, el distrito de Nikopol está a solo unas 4 millas de la central nuclear, aunque en el lado opuesto del Dnieper. El 12 de mayo, la Administración Militar Regional ordenó la evacuación en el plazo de un mes de las 28 familias con niños en Novokievka e Ilinka, cerca de Maranets, y Vichy Tarasivka, cerca de Marivka, junto con los residentes de una calle en el pueblo de Maranets y de 100 calles en Nikopol, Mino-Efensin. Oficialmente, esto es para proteger a la población de más bombardeos y ataques rusos. Extraoficialmente, la evacuación abriría una ruta directa para una ofensiva hacia Enerhodar. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han vuelto la carretera M14 al sur de Enerhodar, un infierno para la logística rusa. Esta no es una carretera cualquiera, conocida por los rusos como la autopista RR-218 Abtorodovskaya. Corre de este a oeste y conecta la Rusia continental con Crimea, la ocupada Jersón y Mykolaiv al oeste, y las líneas del frente al este. Ha sido descrita como una carretera vital para el movimiento civil y militar, y ha servido como un corredor logístico clave para los suministros rusos, combustible y puestos de mando, pero eso ya no es así. La prensa rusa, en pánico, reporta que la carretera de la vida ahora se ha convertido en una carretera de la muerte por intensos ataques de drones y misiles ucranianos recientes. Imágenes del 21 de mayo muestran un cementerio de vehículos destruidos a un costado de la carretera. Imágenes geolocalizadas publicadas al día siguiente muestran a fuerzas ucranianas atacando camiones rusos en la autopista HE-20 Mariupol-Donetsk, una vía que han venido interrumpiendo de forma considerable en semanas recientes. La M14 se volvió tan peligrosa que Vladimir Saldo, jefe de ocupación ruso en Jersón, se vio obligado a emitir la semana pasada un decreto restringiendo el tránsito de vehículos de carga en un tramo. Esta medida inédita, con excepciones solo para uso militar y bienes esenciales,
reconoce que la autopista es demasiado peligrosa para el transporte regular. Estos ataques afectan la logística rusa y dificultan el suministro en el frente y Crimea. La M14 es la ruta principal que une la península con los territorios ocupados. Pero si Ucrania está planeando un ataque sorpresa para recuperar Enerhodar, estos ataques están ocurriendo exactamente en el área donde Ucrania querría frustrar los intentos rusos de traer refuerzos. Debemos enfatizar que por ahora todo es solo especulación. Hay muy poco por parte de Ucrania que sugiera que una ofensiva sobre Enerhodar esté en marcha. Por otro lado, eso es justo lo que se esperaría de una ofensiva sorpresa. Ucrania cometió el error de anunciar su gran contraofensiva en 2023, dando tiempo a los rusos para preparar una defensa exitosa. Sin embargo, puede que hayan aprendido de esto. Un silencio absoluto precedió la siguiente gran ofensiva de Ucrania, la incursión en Kursk en 2024, que tomó completamente por sorpresa a los rusos. Si ocurre una ofensiva sorpresa en Enerhodar, lo menos probable es que lo anuncien Volodymyr Zelensky o su comandante Oleksandr Syrski. También es posible que el avance por Stepnohorsk, las órdenes de evacuación en Nikopol y en particular los ataques en la M14 sean simplemente elementos de las amplias y efectivas estrategias de Ucrania para 2026, como destaca el ISW. El instituto informa que las fuerzas ucranianas han aumentado sus ataques de alcance medio y la interdicción aérea en los últimos meses, causando efectos en cascada e impidiendo avances rusos. Estos ataques impulsaron los avances terrestres de Ucrania. Sin embargo, otro elemento clave en estos éxitos también sorprendió por completo a los rusos: desconectarlos de Starlink. La evaluación de inteligencia de defensa de Estados Unidos, que mencionamos antes, considera este movimiento clave para el avance de Ucrania en 2026. Starlink es clave para las operaciones ucranianas en el frente y para guiar sus ataques de largo alcance, pero los rusos no lo tienen. Eso no ha impedido que los rusos acumulen miles de terminales Starlink ilegales y dependan más de ellas. El sistema ayudó a resolver deficiencias de comunicación de larga data, permitiendo la coordinación de movimientos de tropas, operaciones de drones y el apuntado de artillería. Pero todo eso terminó de golpe en febrero. Junto con SpaceX, la empresa de Elon Musk que gestiona la red, los equipos ucranianos aplicaron restricciones geográficas para desactivar terminales no autorizadas en la zona de combate. Seguidores atentos notaron de inmediato el impacto en las operaciones rusas. Ahora la inteligencia estadounidense lo confirmó. El efecto se agravó porque los rusos se dispararon en el pie al restringir el uso de la aplicación de mensajería Telegram. La aplicación se ha usado ampliamente como reemplazo informal de Starlink en sus sistemas de comunicación limitados. Las restricciones sobre la aplicación son muy impopulares en Rusia y quizá han generado más descontento entre el público ruso por el estado de la guerra de Putin que cualquier otro factor. Si el público ya está descontento, imagina cómo se sienten las tropas rusas en el frente, bajo la presión constante de drones ucranianos con esto. La pérdida combinada tanto de la conectividad de Starlink como del acceso a las plataformas de mensajería degradó profundamente la coordinación en el terreno, lo que llevó directamente a la confusión entre las unidades y a la interrupción de las cadenas de mando. Por un tiempo, redes sociales se llenaron de soldados rusos quejándose por perder sus Starlinks. Uno fue grabado pateando su receptor y otro usaba el suyo como mesa para comer. Algunos pidieron ayuda al público y uno comentó que en una sola noche descendimos a la edad de piedra. Ucrania aprovechó el momento para explotar este caos y avanzó con fuerza. Reconocen que el apagón de Starlink influyó en los avances de Ucrania en 2026, pero las autoridades ucranianas niegan que sea la única causa de sus éxitos. La operación en el sur inició un mes antes de la decisión sobre Starlink, informó Zelensky, indicando que solo fue un elemento dentro de un marco más amplio. El exministro de Transformación Digital y actual ministro de Defensa, Mikhailo Fyodorov, coincidió en que las restricciones a los terminales de Starlink y el uso de drones de ataque de alcance medio ayudaron a inclinar la balanza a favor de Ucrania. A los rusos les ha tomado un par de meses encontrar algún tipo de solución, pero hay señales de que están empezando a cerrar esta evidente vulnerabilidad. Para empezar, han estado improvisando cadenas de módems LTE, puentes Wi-Fi, estaciones de retransmisión y redes en malla, y estas redes en malla, relativamente de baja tecnología, están empezando a convertirse en una molestia. Los módems de redes en malla permiten a los operadores controlar drones a distancias mucho mayores, más allá del horizonte, formando cadenas de comunicación aéreas más difíciles de interrumpir y capaces de redirigir datos si se pierden drones. Para empeorar las cosas, Rusia ha establecido estaciones de retransmisión al otro lado de la frontera, en Bielorrusia, lo que permite que los drones mantengan la conectividad mientras vuelan sobre territorio ucraniano. Quizás más revelador aún, a largo plazo,
Rusia también lanzó recientemente los primeros satélites de lo que finalmente pretende ser su propio análogo de Starlink. El 23 de marzo, la empresa rusa Buró 1440 puso en órbita baja los primeros 16 satélites de Internet de banda ancha de la nueva constelación Rassvet. Es el primer paso para crear una infraestructura con al menos 300 satélites en 2030. Aunque Rusia presenta esta tecnología principalmente como civil, similar a Starlink, el sistema claramente tiene usos duales. Y dado los problemas de Rusia tras haber perdido el acceso a Starlink, el momento del lanzamiento sugiere fuertemente que la prioridad es abordar esos problemas. Hay señales de que ya está empezando a tener un impacto. Ya han empezado a aparecer transmisiones de video de calidad de Starlink desde sus drones de largo alcance, lo cual es una mejora importante respecto a las imágenes más borrosas que estos drones suelen producir. Está por verse el impacto que tendrán estas nuevas tecnologías. Quizá le permitan a Rusia retomar la iniciativa, o tal vez la ofensiva creciente de Ucrania simplemente los deje de lado como irrelevantes. Claro, estaremos atentos y los informaremos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Chequen este video sobre cómo Ucrania construye un ejército de robots para ampliar sus avances. Gracias por vernos.